Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz del Eterno sea sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Esta que te habla tu hermana y amiga, Pastora Nani. En nuestra escuela de liderato. En esta ocasión estamos tocando la segunda parte del capítulo 3. Así que vamos a dejar sin mucho rodeo para ser concisos y precisos con nuestra hermana Stephanie Alvarado, que va a tener la conducción de esta parte. Dios me los bendiga a cada uno, ¿verdad? A cada uno de los que han de escuchar esta transmisión y los que están presentes. Dios me los bendiga y buenas tardes. Quedamos esta semana que pasó, estuvimos hablando del conocimiento de la audiencia, pero hoy vamos a estar hablando, seguimos hablando en el mismo conocimiento, pero en el contexto cultural y es social. Pero antes, ¿verdad? Que todo eso, había unas asignaciones donde se había dicho que se había hacer unas encuestas sobre las necesidades de donde nosotros nos congreguemos o la comunidad, donde lo que nos rodea. Y les voy a ser bien sincera. Yo hice la encuesta, pero global en mi forma, ¿verdad? De ver en la perspectiva de cómo veo las cosas, porque soy un poco cuidadosa en cuando me voy a una persona directamente y quiero hacer una encuesta o ciertas preguntas. Pues en eso, aunque puedo decir que es una asignación, pero como quiera me cuido porque a veces lo malinterpretan. Pero en el sentido de que uno va viendo, ¿verdad? En el lugar donde pues, asisto, que asisto los martes y los domingos a veces, porque a veces estoy, ¿verdad? Con la pastora Nani. Y yo había hecho 11 preguntas y base a esas 11 preguntas, yo iba observando y meditando en el tiempo que me vengo congregando en el lugar y en el tiempo, ¿verdad? Vamos observando y a veces, ¿verdad? Surgen temas que a veces estoy sentada y ellos empiezan a comentar y a hablar en grupo y a base de todo esto fue que vine a hacer la encuesta. Y tomé y el resumen de la encuesta es, ¿verdad? La necesidad prácticamente dentro de una iglesia, aunque la iglesia donde, ¿verdad? A veces voy es pequeña, todos nos conocemos, prácticamente todos somos de aquí mismo, del mismo sector, dos o tres que son, ¿verdad? Fuera del sector como tal, unos son sectores, pero yo le digo aquí barrio, algunos viven en el pueblo y otros algunos, bien pocos, viven en la área de las urbanizaciones, pero prácticamente pertenecemos al mismo pueblo. Y una de las preguntas, ¿verdad? Que yo les, ¿verdad? Hacía, meditaba, ¿verdad? Y observaba, ¿qué también entiende usted la misión de la iglesia? Y prácticamente en esa pregunta, pues yo me puse a observar y a meditar cosas que no es nada más allá, porque muchas veces el pastor ha comentado exactamente, prácticamente la misión de la iglesia. Sabemos que todas las iglesias tienen una misión y tienen otras cosas pautadas, ¿verdad? Para cumplir. Pues déjame decirte que en la misión que ellos tienen prácticamente se está cumpliendo. Entiendo que en la iglesia pues Dios está trabajando con cada uno de los siervos y con ¿verdad? Con los líderes de esa casa y prácticamente ellos puedo ver que la misión la están cumpliendo porque se están esforzando. Y si yo le hubiera preguntado a algún hermano, el hermano me hubiera dicho prácticamente lo mismo. Entonces, una de las preguntas más, que pues fueron 11 preguntas que yo hice, si sientes que la iglesia es sensible a las necesidades de los miembros, pues mira, te puedo decir 1% sí y 1% no, porque no todo el mundo expresa las cosas. Y hay otras que son guiadas por el Señor o al expresarla a veces físicamente sí. Pues
en esta pregunta, pues yo lo puedo poner mitad sí, mitad no. Pero sí, cuando alguien llama, corren a suplir la necesidad. Cualquier sea que la necesidad o surge. Y muchas veces no necesita decirla, hay veces que sí corren a ver, por ejemplo, si un hermano está enfermo y no ha venido por varias semanas, el pastor o algún grupo de hermanos corren hacia donde está el hermano a ver qué es lo que sucede y qué es lo que le está pasando, si hay una necesidad que pueda la iglesia suplir. En ese aspecto estamos bien. ¿Qué tan satisfecho está usted como miembro de la iglesia que se asiste? Obviamente yo asisto aquí y ayudo a la pastora, que estoy con la pastora. En ambas sí. Esa pregunta me la hice para mí. Y ambas sí. Estoy satisfecha porque vemos el trabajo, se ve el trabajo audio que se hace. Otra más de las preguntas que más yo hice, dice, ¿sientes que la iglesia da la bienvenida a los nuevos miembros y a las personas que... Yo digo que sí. Se siente cuando viene un miembro nuevo, le dan esa bienvenida, que se sientan en su casa. ¿Se siente usted conectado y apoyado por los líderes de la iglesia? Ahí depende. Depende de la persona que uno le pregunte. ¿Están de acuerdo, verdad? ¿Cuál ellos se dejen guiar y cuán confianza puede tener la persona? He visto que si necesita un apoyo o una ayuda de uno de los líderes, yo he visto en mis propios ojos que sí acuden, sí ayudan, pero todo debe base a siempre y cuando la persona esté en ese acceso y la disponibilidad de abrirse hacia los líderes. Una de las preguntas que, ¿verdad? No las voy a decir todas, porque son 11 preguntas y no las quiero, ¿verdad?, tomar mucho tiempo. Y una de ellas dice, ¿sientes que la iglesia te brinda la oportunidad del crecimiento espiritual? Yo te puedo decir que sí. Y le puedo decir que el pastor pelea para que la persona participe y se desarrolle. Sí, es una iglesia que le permite que otros puedan, cuando se les asigna una labor, puedan ellos desenvolverse de la manera que ellos, ¿verdad?, se puedan desenvolver. Le dan ese primado de que puedan crecer, porque ese es el anhelo que tiene una de esa iglesia, de que crezcan espiritualmente y crezcan como comunidad y como en amor, como un solo cuerpo que es, ¿verdad?, la iglesia. ¿Qué tres palabras, cómo yo identificaría la iglesia? ¿Verdad? Dice una de las preguntas, que 3 palabras usaría para describir la iglesia, ¿verdad? En esta iglesia que, pues, a veces uno va, muchas veces, pues, leído, muchos hermanos dicen que, pues, una iglesia de servicio, una iglesia de compañerismo y de amor. De esas 3 formas la identificaría, la describiría. Hay, ¿verdad?, en todas las iglesias siempre hay altas y bajas y hay situaciones que se ven. ¿Y qué yo podría, verdad? En una de las preguntas que pude decir, ¿qué cosas podría hacer para lograr mejorar, la iglesia? Yo lo que diría era en el aspecto de la iglesia donde, ¿verdad?, yo asisto, la confianza. Yo buscaría la forma de cómo, a ver, los hermanos y, ¿verdad?, algunos, a ver, con los líderes, tener una confianza, abrirse más en cuestión de confiar. Y de cómo, ¿verdad?, podemos expresar las situaciones sin que los hermanos se hieran o, ¿verdad?, tener esa comunicación. Aunque haya dentro de la iglesia comunicación, pero no hay esa comunicación como debe de ser
bien específica, bien como tener esa comunión como el padre la tiene con el hijo, como el buen pastor tiene con Venezuela, ¿verdad? Un ejemplo con los pastores. Pues en esas cosas es lo que yo puedo ver que se podría, ¿verdad? Que puedo hacer algo para mejorar el, la situación que es un poquito más de expresar las situaciones de uno, que tener esa confianza, porque en el torno de que yo observo y hay situaciones que pasan, pero muchos hermanos no se abren por temor de cosas que surgen en su camino y a lo mejor no se atreven a hablarlo por cuestión de herida. En eso es base en las encuestas, en la comunidad, prácticamente alrededor de nuestra comunidad, donde está prácticamente la iglesia como tal, necesitamos en cuestión es la comunicación y tener la confianza. Eso es en base de la verdad, en lo que había observado, lo que había, ¿verdad?, visto en el trayecto de que voy y a veces cuando participo en algunas cosas, puedo captar y ver. En el ámbito de, como la pastora dijo, en el ámbito de las redes, que parece que era un tema, si no me equivoco, no te puedo abarcar mucho ahí, porque si me voy por mi Facebook, en mi Facebook no salen muchas cosas porque yo no entro todo el tiempo. Es bien poco y prácticamente lo que me sale pues son lo que la pastora pone o cosas que yo comparto de nutrición y otras cosas que me salen, que a veces yo no las busco, no sé por qué me salen, pero en el tiempito de esta semana que yo estuve viendo, sí, en Noticias de mi pueblo aquí en Santa Isabel, puedo ver del tema sobre la necesidad de la empatía y la unión como pueblo, a la solidaridad a las personas que estén padeciendo por sufrimiento o estén padeciendo algo, ¿verdad?, más allá, que necesitan ese acompañamiento de ¿verdad?, entre pueblo, entre hermanos, y la unión de la iglesia, no importando la dominación que seamos, estar siempre unidos en un mismo sentido, en un mismo espíritu. Es lo único que puedo ver a través de las redes, según lo poco que se publicó y se pude ver, porque no puedo decirte más allá de lo que no puedo, ¿verdad?, ver, porque no soy de estar mucho en Facebook. Pastora, si quieres comentar algo sobre la asignación o algo. Sí, mira, anota, porque te voy a dar una tarea. Ok, se me escondió el lápiz. Míralo aquí. Ok. Ajá. Para la semana que viene quiero que me hagas una encuesta escrita. No quiero que sea observaciones. Vas a poner 3 a 5 preguntas que Ok. tengan que ver con las necesidades que entienden espirituales, temas espirituales que necesitan llenar, Ok. necesidades en la iglesia donde tú vas. Ok. Ahí tengo que preguntar. Sí, que te den 5 temas sugeridos de los que más los temas que más necesarios entienden que deben de ser tocados en la iglesia. Ok. Número 2, vas a desarrollar un párrafo donde me hables de cómo es el tipo de personas que están en tu comunidad. Por ejemplo, si es una comunidad mayormente de ancianos, si son Ok. muchos jóvenes, vas a identificar más o menos el rango de edad que tiene la mayoría. No tiene que ser todos, sino la mayoría. Estadísticamente, cuántos son más los mayores o más los jóvenes, etcétera. En ese mismo párrafo me vas a poner si la situación civil de la mayoría son familias compuestas, completas, mujeres solas con hijos, ancianos, cómo es que tú ves la población Ok. en la cual tú estás viviendo. Ok.
Y dentro de la población donde tú estás viviendo, identifica si la mayoría tiene estudios, si no tiene estudios, si tiene alguna profesión, cómo está el desarrollo académico de la mayoría. Ok. Ok. Luego vas a ir a una entrevista individual a 3 personas de tu iglesia que tú vas a escoger Ajá. sobre historias y necesidades en términos espirituales y en términos sociales. Por ejemplo, si son madres con hijos solos, si son jóvenes que necesitan orientación en algún tema de juventud, ese tipo de cosas. Ok. Y en Ok. el próximo culto que tú vayas a ir, en el domingo, Ujú. vas a buscar qué temas y preocupaciones emergen de las conversaciones que tú escuchas en la iglesia. Te vas a quedar más tiempo, vas a observar y vas a ver qué tipo de preocupaciones, temas se van desarrollando en las conversaciones antes y durante y después del culto. Y Ok. luego vas a preparar cómo tú puedes abordar las preocupaciones que tienen respuesta bíblica, cómo tú las Ok. puedes desarrollar para dar un sermón en base a la necesidad que tú estás notando en la iglesia. Ok. Esa era la asignación. Ay, cuando yo me estaba haciendo un bocho. Esa era la asignación. Así que me la haces para la semana que viene. Ok. Algo más. Entonces, vamos a empezar con el contexto cultural y social, entender el entorno cultural y social de los oyentes. Ok. Voy a leer. Oye. En el contexto cultural y social, entender el entorno cultural y social de los oyentes. Dice la importancia del contexto cultural. El contexto cultural de la audiencia influye en cómo perciben y amplían el mensaje bíblico. La cultura abarca valores, creencias, prácticas y tradiciones que afectan la comprensión y la receptividad del mensaje. Un predicador debe ser sensible y consciente del contexto cultural para comunicar la palabra de Dios de manera revelante y efectiva. ¿Sigo leyendo? Sí, Ok. Elementos del contexto cultural. Número 1, tradiciones y costumbres. Número 2, celebraciones y festividades. Conocer las festividades y celebraciones culturales pueden ayudar a contextualizar el mensaje. Por ejemplo, un sermón sobre la esperanza puede razonar más en temporadas de Navidad. 3, prácticas culturales. Las prácticas culturales como el respeto respecto a los ancianos y la hospitalidad y las normas de cortesía pueden influir en cómo se percibe el mensaje. Adaptar el sermón para representar estas prácticas puede aumentar su acepción. Quiere decir, pastora, que ¿cómo decir? Si yo voy a dar un sermón en una funeraria, ¿verdad? Un servicio funeral, yo no puedo hablar vamos a poner un ejemplo, temas proféticos de lo que va a pasar. Yo tengo que hablar un tema que habla del amor de Cristo y, ¿verdad? En medio del dolor, cómo podemos guiarnos a través ¿verdad? Los brazos de Cristo, a través de un mensaje que sea, ¿verdad? De amor y de sanación en medio de un proceso que esté viviendo, ¿verdad? Un familiar que se haya perdido a un familiar. Corrígeme si estoy bien. en términos del proceso de duelo, lo más que necesitamos entender es la palabra de consuelo, la palabra de exhortación a salvación
porque le estás predicando a no al que murió, sino a los que están allí. Por eso, Eh, sí. y obviamente no le vas a dar un mensaje profético ni nada por el estilo que vaya a alterar y a aumentar la carga de ya la persona que está en dolor. Ujú. Conocer las festividades y conocer este tipo de información te ayuda, por ejemplo, cuando celebran, por ejemplo, la boda de alguien en el pueblo, Ok. que es una persona que es líder recreativo, que es una persona que llama mucho la atención y que es de impacto a la sociedad. Puedes hablar de eso, puedes traerlo como ejemplo, puedes traer también en cuanto a las festividades, cuando es el Día de las Madres, hablar Ok. de la mujer virtuosa. También, si por ejemplo, están, como dice, si estamos en Navidad, hablar de esperanza, cuando si es una iglesia que celebra la Navidad como tal, tienes que conocer realmente las costumbres que sí celebran y cuáles no, Ujú. para no cometer un error ahí y entrar en Ok. un debate teológico. También podemos tener en ese entorno de las festividades y las tradiciones, por ejemplo, en Trujillo Alto donde yo vivo, una vez al año hacen el Festival de Macabeo, en otro pueblo, en Nares, hacen el Festival del Plátano, creo que es. En otro hacen el Festival de las Flores. En Si Ay yo, Bonito. en Ay Bonito, si yo voy a Ay Bonito en esa semana, yo puedo traer como pie forzado la festividad para enganchar el mensaje. Ok. Esa es la importancia de conocer ese tipo de información. Ok. Las prácticas culturales, por ejemplo, hay algo que pasa mucho y es que Puerto Rico eh, se conduele mucho cuando hay una noticia que sacude a toda la nación por algún asesinato masivo, alguna situación, ahora mismo la situación de República Dominicana. No, sí. Cuando tú vas a dar un mensaje, por ejemplo, tú puedes tomar desde esa perspectiva. Por ejemplo, hoy, esta noche, orando con el pueblo, que posiblemente lo des tú, lo deben de Yo. dar lo deben de dar orando por los hermanos dominicanos, por la situación que hubo en Santo Domingo del colapso del techo. El conocer ese tipo de cosas y conocer que los puertorriqueños nos asimilamos mucho, nos llevamos mucho con el pueblo dominicano porque son nuestros hermanos y aquí hay mucha comunidad dominicana. Y la Ujú. realidad es que todos conocemos a algún dominicano. Es como cuando, por ejemplo, hubo la situación de la discoteca Pulse, que eran una discoteca que era del ambiente homosexual lesbiana, pero la realidad es que nos guste o no nos guste, más cerca o más lejos, siempre vamos a saber y conocer de alguna persona que aunque no participaban de nuestra propia fe, estaban en el lugar y nos va a doler. Y podemos Ujú. tomar la situación que está ocurriendo para hacer una exhortación al arrepentimiento, para dar la palabra de consuelo, para hablar de distintos temas a nivel espirituales, partiendo de la situación específica del momento de ese escenario. Ok. Continuamos. Ok. Valores y creencias. Valores fundamentales. Cada cultura tiene valores fundamentales que guían el comportamiento y las decisiones.
Identificar y respetar estos valores pueden hacer que el mensaje bíblico sea más revelante. Por ejemplo, en una cultura que valora la comunidad, un sermón sobre la vida en común puede ser muy impactante. Creencias espirituales. Las creencias espirituales predominantes en la cultura, ya sean religiosas o seculares, deben ser consideradas al preparar el sermón. Entender estas creencias permite abordar cualquier malentendido y presentar el evangelio de manera clara. Historia y experiencias colectivas. Historia en común. La historia compartida de una comunidad puede afectar profundamente su perspectiva y receptividad al mensaje. Conocer eventos históricos significativo como guerra, migraciones o crisis económica permite al predicador empatizar y conectar el mensaje con estas experiencias. O sea que utilizamos, ¿verdad? La vivencia de las cosas que suceden para poder también enfatizar en el mensaje, pastora, en cualquier escenario que, ¿verdad?, vayamos. Es como, por ejemplo, el otro ejemplo que tenemos con las deportaciones migratorias de la orden de Trump. Eso nos dio pie a nosotros para hablar sobre lo que es seguir las leyes de las naciones y el orden, que Dios es un Dios de orden, pero también compadecernos y hablar de la necesidad de esos extranjeros y de lo que pasan ellos para llegar al lugar, de aquellos que van honestamente a trabajar y no de los que están haciendo sal para afuera, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. Y en ese sentido, pues, es como te dije, es como si fueran pies forzados. Son detalles, este capítulo trata de los distintos detalles que tú puedes ir observando en la comunidad y conocer la comunidad para que tu mensaje pueda tener relevancia a la hora de exponerlo en una comunidad específica. Okay. Dice, experiencia de sufrimiento y triunfo. Las experiencias colectivas de sufrimiento como el desastres naturales o persecuciones, o de triunfo como logros comunitarios, pueden ser un punto de conexión potentes para ilustrar verdades bíblicas. ¿Cuántas veces no hemos hablado sobre María? Millones, un montón de veces. Porque María nos da unas lecciones espirituales que tenemos que tener en consideración. Exacto. Prepararnos, escuchar el mensaje de Dios cuando Dios alerta, etcétera. Y a eso es a lo que se refiere. Ok. Entender el contexto social, estructura social, clases sociales. La estratificación social influye en las preocupaciones y necesidades de la audiencia. Un mensaje sobre justicia y equidad puede razonar de manera diferente en una congregación diversa en términos socioeconómicos. Relaciones comunitarias. Las dinámicas dentro de la comunidad, como la cooperación o conflicto, puede afectar cómo se recibe el mensaje. Un predicador debe ser consciente de estas dinámicas y abordar temas que fomenten la unidad y la reconciliación. Desafíos sociales. Problemas sociales y actuales. Identificar los problemas sociales actuales como el desempleo, violencia, la discriminación y la pobreza es crucial para predicar de manera relevante. Un sermón que aborda estos problemas son soluciones bíblicas, puede ofrecer esperanza y dirección. Iniciativa comunitaria. Conocer las iniciativas y programas comunitarios que pueden al predicador conectar el mensaje con acciones y prácticas. Por ejemplo, un sermón sobre el amor al prójimo puede influir en un llamado a participar en programas de ayuda comunitaria. Entonces, según las vivencias de cada uno, ¿verdad, pastora? Vemos y podemos abordar varios temas. Mira, una de las
si nosotros queremos impactar las comunidades, que es el fin del Evangelio, impactar a los Ujú. demás para ser discípulos, nosotros tenemos que conocer también cuáles son sus necesidades. Exacto. Por ejemplo, yo estuve viviendo un tiempo largo en una comunidad donde se trabajaba mucho con los deambulantes, con los adictos en recuperación, madres solas con hijos y pacientes Ujú. VIH positivos. Yo me inserté en la comunidad a trabajar con la comunidad y de ahí surgió las terapias espirituales en los centros de rehabilitación de lucha contra el SIDA y otros programas. Asimismo, levantamos en donde yo vivía, en el edificio donde yo vivía, cultos semanales, uno en cada apartamento. Se buscaba apartamentos diferentes para llevar un culto pequeño con una reflexión, una exhortación, una salvación. Y eso se hacía periódicamente en distintos apartamentos durante todo el año en el edificio para que siempre hubiera un culto en algún apartamento. Ujú. Y ese culto en ese apartamento nos abre la posibilidad de explorar cuáles son las necesidades y en medio de la semana, luego o antes del culto, se estaban cubriendo esas necesidades, buscando ayuda, dando soluciones a las situaciones particulares que se presentaban. Es una Exacto. forma de hacer el trabajo evangelístico y de llevar un mensaje efectivo. Y el conocer la comunidad nos da el pie para que cuando se hacían esos cultos, tanto en los apartamentos como en la terapia espiritual de los hogares de rehabilitación, se conocía cuál era la necesidad y el mensaje iba dirigido a llenar esas necesidades con el respaldo del Espíritu Santo, con la oración, con el llamado y todo, pero con un conocimiento. Por eso es bien, bien básico. Ujú. La misma disciplina de oración es la misma disciplina de tú prepararte. Te vas a preparar en el espíritu, pero vas a tener conocimiento Ujú. para que pueda ser efectivo. Y eso es básicamente lo que enseña esta porción. Ok. Seguimos acá. Dice, Ujú. métodos para entender el contexto cultural y social. Investigación y lectura. Dice, estudios culturales. Lee libros y artículos sobre la cultura y la historia de la comunidad a la que predica. Esto proporciona una base sólida para entender sus valores y creencias. Noticias y medios de comunicación. Mantente al tanto de las noticias locales y las noticias para estar informado sobre los problemas y eventos que afectan a tu audiencia. Dos, participación a la comunidad. Eventos culturales. Asiste a eventos culturales y festividades para experimentar de primera mano las tradiciones y las costumbres de la comunidad. Grupos comunitarios. Participas en grupos comunitarios, en foros de discusión para interactuar con los miembros de la comunidad y escuchar su perspectiva. Entrevistas y conversaciones. Líderes comunitarios. Entrevista a líderes comunitarios y espirituales para obtener una visión más profunda de la cultura y los problemas sociales. Miembro de la congregación. Habla con los miembros de la congregación sobre el contexto cultural y social y preguntas sobre sus experiencias, desafíos y esperanza. En ejercicio práctico, dice investigación cultural, investiga y escribe un informe sobre la historia de las tradiciones culturales de tu comunidad. ¿Qué valores y creencias predominan? ¿Cómo puedes conectar estos con el mensaje bíblico? Análisis social, realiza un análisis de desafíos sociales actuales en tu comunidad, qué problemas enfrentan las personas, cómo puede tu predicación abordar estos problemas de manera bíblica. Entrevista a líderes, entrevista a dos líderes comunitarios o espirituales y preguntas sobre las necesidades y preocupaciones de la comunidad. ¿Qué aprendiste de estas conversaciones que puede influir en tu predicación?
Participación en eventos. Asiste en un evento cultural local y observa las tradiciones y prácticas. Reflexiona sobre cómo estas experiencias pueden enriquecer tu comprensión y comunicación del mensaje. Y reflexión dice, el conocimiento de la audiencia es una herramienta poderosa en la predicación. Cuando comprendes las necesidades y características del contexto cultural de la audiencia, puedes comunicar la palabra de Dios de manera más efectiva y revelante. La predicación no es solo transmitir información, es conectar la verdad eterna de las escrituras con la vida diaria de las personas. A medida que profundiza el conocimiento de la audiencia, te conviertes en un predicador más efectivo y compasivo, capaz de llevar el mensaje de salvación y transformación a todos los rincones de tu comunidad. Perfecto. Ahora, vas a añadir a tu asignación para la semana que viene los ejercicios prácticos de este capítulo. Y te los voy a explicar para que no tengas confusión en cuanto a ello. Espérate, para que se me... Ay, yo le escribí por aquí. Aquí. Ajá. Vas a hacer una investigación sobre las creencias específicas, algo que distinga el pueblo de Santa Isabel y específicamente tu barrio. Ok. Ay, mi madre. Yo que no salgo aquí. Pues tienes que salir. Vas a hacer un análisis social. Vas a buscar cuáles son los problemas que tú ves que predominan dentro de esa comunidad, que tú puedas atender con un mensaje bíblico. Ok, Y análisis social. Los problemas que enfrentan las personas. sí, de tu comunidad. Ay, mi madre. Aquí voy a tener que reunirme con la muchacha que hace evangelismo. Uh-huh. Sí, porque ellas son las que salen casa por casa. Debería. Ok. Sí, tengo que ser con ella porque ella sale, cuando van a evangelizar, ellos salen una hora antes y van Ok, casa por casa. seguimos. Entrevista a líderes, entrevista a 2 líderes de tu comunidad. Pregunta sobre las necesidades y preocupaciones de la comunidad, cómo ellos lo ven. Ok. Y vas a hacer un resumen de de qué fue lo que aprendiste sobre esa conversación que tuviste. Ok. En tu comunidad no hay ningún evento próximamente, ¿verdad? ¿O sí? Aquí, donde yo vivo, Ajá. no, aquí Ok, no pues hacen nada. la 4 la puedes obviar. Y Que tienen yo, su, que yo que conozca, aquí no hacen nada. bueno, pues ya tienen suficiente para la semana que viene, así que la semana que viene le damos duro con la asignación que tienes para que la discuta. Ok, Y empezamos el capítulo 4. ok. ¿Dudas y preguntas hasta aquí con lo que No, hemos leído hasta el momento? no, no. Ya pude entender. ¿Pudiste entender? Muy bien. Bueno, vamos a Sí, orar. Padre, sí. en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque tú eres nuestro maestro, gracias porque tú eres nuestro Dios Adonai, nuestro Jehová Jireh. Tú provees la sabiduría porque tu palabra establece que el que esté falta de sabiduría la pida al Padre y tú la ibas a dar. Nosotros confiamos en ti. En ese confiar en ti, ponemos nuestro conocimiento, nuestros esfuerzos y todo lo que somos en tus manos para que tú te glorifiques. Glorifica a tu Hijo, Señor, en medio de nuestra vida. Somos simples siervos tuyos, Señor, siervas tuyas inútiles que simplemente están diciendo, heme aquí. Señor, en lo poco tú te puedes glorificar, porque tu palabra dice que tú escoges a lo vil y lo despreciado. Simplemente te decimos, heme aquí.
Haz como tú quieras y cuando tú quieras. Perfecciona la obra que tú has comenzado. En el nombre de Jesús, yo te pido, Dios mío, en esta hora, que tú añadas el conocimiento necesario, que quites de nuestra mente y apartes de nuestro camino todo conocimiento que no provenga de ti. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria y la honra. Amén. Amén. Y te veo en orando con el pueblo. Pastor, Voy para allá y me conecto y te mando la invitación. pero deja de grabar, pastora.